En la noche de otoño, Madrid resplandecía con miles de luces, pero traía consigo un frío que se colaba hasta los huesos. Estaba sentada en el coche, con las manos aferradas al volante, intentando regular mi respiración mientras veía que el reloj marcaba las 11 de la noche. El chofer de la familia había pedido el día libre de repente porque su mujer se había puesto de parto. Así que yo, la esposa que se había retirado a un segundo plano durante 7 años, tenía que conducir para recoger a mi marido después de una cena de negocios. Estaba acostumbrada a esto, acostumbrada a las noches de espera, al penetrante olor a vino en la ropa de mi marido cada vez que volvía. Pero quizás esa costumbre era el veneno que mataba lentamente mis sentimientos sin que me diera cuenta. El coche llegó a la sede de su empresa, y desde lejos, vi la silueta de mi marido, Mateo, esperando bajo el porche. Llevaba el traje azul marino que yo misma le había planchado esa mañana, con el mismo porte elegante y distinguido de siempre. Pero no estaba solo. A su lado había una chica joven, de figura menuda, con un vestido de oficina ajustado y el pelo ligeramente ondulado cayéndole sobre los hombros. Era Valeria, la nueva becaria de la que me había hablado un par de veces durante la cena. Iba a bajar para ayudar, pero mi mano se detuvo en el aire al presenciar la escena. Mateo no abrió la puerta trasera como de costumbre. Rápidamente rodeó el coche hasta el asiento del copiloto y abrió la puerta con una amabilidad inusitada. Valeria sonrió, una sonrisa radiante y algo coqueta. Luego subió al coche, ocupando el lugar que durante 7 años había considerado exclusivamente mío. Lo que me oprimió el corazón no fue que ella se sentara allí, sino la siguiente acción de mi marido. Se inclinó hacia adentro, cogió el cinturón de seguridad y se lo abrochó con cuidado. La distancia entre ellos era tan corta que sentí como si sus alientos se mezclaran bajo la luz amarillenta del vestíbulo. Bajé la ventanilla, esforzándome por mantener la expresión más serena posible. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba que Valeria se asustara, o al menos se sintiera avergonzada, al verme, a la esposa, aparecer, pero no. Me miró. Y en sus ojos brilló un destello desafiante que rápidamente se transformó en una falsa expresión de apuro. Se llevó una mano al pecho, su voz era dulce, pero me resultó estridente. «Ay, Elena, lo siento muchísimo, es que me he subido aquí por costumbre. Es que hoy estoy muy mareada, si me siento detrás, vomito enseguida. ¿Te importa que me quede aquí un ratito? Me da miedo mancharos el coche». Antes de que pudiera decir nada, Mateo intervino. Su voz tenía un tono cortante, como si temiera que yo fuera a ponerle las cosas difíciles a la belleza. «Déjala. Está cansada y mareada. No seas mezquina y te pongas a discutir por un asiento. Bájate y siéntate detrás, que conduzco yo. O si quieres conducir tú, deja que Valeria se quede aquí. No la hagas ir detrás para que se ponga a vomitar y nos deje el coche hecho un asco». Las palabras de mi marido fueron como un jarro de agua fría en plena noche de invierno. ¿Mezquina? ¿Discutir? ¿Por qué sonaban tan amargas esas palabras? Miré al hombre al que había dedicado toda mi juventud, al que había amado y por el que había construido un hogar, y ahora estaba defendiendo a otra mujer delante de mí. No grité, no le recriminé nada, simplemente abrí la puerta en silencio y salí del coche. El viento frío me golpeó, haciéndome temblar, pero ese frío no era nada comparado con la desolación de mi corazón. Abrí la puerta trasera y me acurruqué en un rincón oscuro. Mateo se sentó al volante y Valeria permaneció en el asiento del copiloto. Ella se giró hacia Mateo y, entre risitas, le contó alguna anécdota divertida de la oficina. Durante todo el trayecto a casa, charlaron animadamente, preguntándose por sus aficiones, por las series de moda, por lo que habían comido ese día. Hablaban como si en el coche solo estuvieran ellos dos, mientras que yo, la esposa legítima, me había convertido en un fantasma, una sombra silenciosa que observaba la felicidad ajena. Miré por el retrovisor y vi la mirada de Mateo fija en Valeria. Sus ojos brillaban, llenos de una ternura y una adoración que hacía mucho tiempo que no me dedicaba. Antaño, él también me había mirado así, también me había abrochado el cinturón, también había conducido despacio por miedo a que me mareara, pero ¿era el tiempo demasiado cruel o el corazón humano demasiado voluble? 7 años de matrimonio, y yo creía ser la dueña de su vida. Resultó que solo era una vieja parada de descanso antes de que él buscara nuevas y excitantes aventuras. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas, diciéndome a mí misma que debía ser fuerte. Cuando el coche llegó al garaje, Mateo se apresuró a bajar para abrirle la puerta a Valeria, mientras yo cogía mi propio bolso y entraba en casa. El espacio familiar de nuestro chalet de repente se sentía ajeno y asfixiante. Al pasar junto al coche para ir a la cocina a por agua, un olor extraño me asaltó.
No era el aroma a flor de loto que solía colgar en el coche para crear un ambiente relajante. En su lugar, había un perfume dulzón, intenso y provocador. Lo reconocí al instante. Era el perfume Good Girl, el del frasco con forma de zapato de tacón de aguja. El mismo que llevaba Valeria hoy. Se había impregnado en la tapicería de cuero. Flotaba en el aire, anulando por completo mi presencia en ese coche. Abrí la puerta del copiloto y observé con más atención el asiento donde Valeria acababa de estar. Estaba reclinado hacia atrás en un ángulo considerable, un ángulo mucho más cómodo y privado de lo normal para alguien que simplemente va de pasajero. Un largo cabello teñido de castaño claro estaba en el reposacabezas. Lo cogí, lo enrosqué en mi dedo y sentí como si tuviera en mis manos una prueba irrefutable de la traición. Ninguna empleada que pide que la lleven a casa se reclina el asiento como si fuera una cama, a menos que no fuera la primera vez que se sentaba ahí. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mateo bajó con una maleta ya hecha. Evitó mi mirada y mientras se ajustaba la corbata dijo: «Elena, tengo que ir a Marbella 3 días por el nuevo proyecto del resort. Han surgido unos problemas urgentes y tengo que irme ya mismo para llegar a tiempo». Dejé el plato con los huevos fritos sobre la mesa y lo miré con una calma sorprendente. ¿Tan de repente? ¿Necesitas que te prepare las pastillas para el estómago? Últimamente bebes mucho y andas mal del estómago. Mateo hizo un gesto con la mano con cierta prisa en la voz. «No hace falta, ya me las apaño. Tú quédate en casa y cuídate. Si necesitas algo, llámame». Dicho esto, se bebió de un trago el vaso de leche, cogió la maleta y salió por la puerta sin darme el beso de despedida que solía ser nuestra costumbre. La puerta se cerró. No volví a la cocina a recoger, sino que subí directamente a mi despacho. Encendí el ordenador portátil y me conecté a la cuenta de gestión de dispositivos de la familia. Un año atrás, por su cumpleaños, le había regalado el último modelo de reloj inteligente. Mateo era un negado para la tecnología. Solo lo llevaba como un accesorio caro, sin saber que yo había activado la opción de compartir ubicación familiar para casos de emergencia. Y en ese momento, el punto rojo en el mapa se movía, pero no en dirección al aeropuerto de Barajas. Seguí el punto rojo mientras se alejaba lentamente de la ciudad y se detenía en un lujoso resort en la Sierra de Guadarrama. Su viaje de trabajo a Marbella estaba en realidad a menos de 60 kilómetros de casa. Se me encogió el corazón, pero la razón me decía que necesitaba más pruebas. Cogí mi segundo móvil y entré en una cuenta falsa que había creado hacía tiempo para observar discretamente a los empleados de su empresa. Fui al perfil de Valeria. Tal como esperaba, Valeria acababa de subir una foto a su story, en modo mejores amigos. Pero no sabía que yo ya era su amiga desde hacía tiempo, bajo la apariencia de una tienda de cosméticos online a la que solía comprar. La foto mostraba en primer plano la mano de un hombre pelando una langosta. En su muñeca, llevaba el reloj Patek Philippe con correa de cuero, el regalo de nuestro 5º aniversario de boda que tuve que encargar desde Suiza. Acompañando a la foto un texto breve pero hiriente. Un hombre frío con el mundo, pero tierno solo conmigo. Gracias, mi amor, por este viaje sorpresa. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. Sentí como si alguien me hubiera arrancado un trozo del pecho. No hubo gritos, no hubo lágrimas de despecho. Me quedé sentada en aquella habitación grande y lujosa, sintiendo cómo la soledad me devoraba célula a célula. Resultaba que mi amabilidad y mi sacrificio durante 7 años no valían ni una mirada coqueta de una chica joven. Él estaba dispuesto a mentir a su mujer, a abandonar a su familia para retosar con su amante, e incluso permitía que ella me provocara abiertamente. Respiré hondo, me levanté y me dirigí a la esquina de la habitación donde estaba la caja fuerte de la familia. Introduje la combinación y la pesada puerta de acero se abrió. Saqué todas las escrituras de la casa, la documentación del coche, las pólizas de seguro y las libretas de ahorro a nombre de ambos. No podía quedarme de brazos cruzados esperando el final, ni permitir que me tomaran por tonta. Cogí el teléfono y marqué el número del abogado que había contactado discretamente el mes pasado. Mi voz sonó tranquila y fría hasta un punto que me asustó a mí misma. «Hola, señor Robles. Quiero proceder con la tasación de todos nuestros bienes gananciales. Sí, de inmediato. Y prepáreme una demanda de divorcio unilateral». No iba a montar una escena de celos. Sabía que la venganza más cruel no es hacer un escándalo para que todo el mundo lo vea, sino soltar la cuerda y dejar que el traidor sufra las consecuencias de sus propias elecciones. Cuando el amor muere, lo único que necesito proteger es mi honor y mi patrimonio. Mateo regresó a casa de madrugada, con aspecto demacrado y un olor a alcohol que, aunque se había disipado en parte, todavía dejaba un regusto agrio y desagradable. Se sentó en el sofá del salón, quejándose de un dolor agudo en el estómago después de su largo viaje. Al ver su rostro pálido,
A pesar del frío que sentía en mi corazón después de todo lo que había visto, la costumbre de 7 años como esposa hizo que sintiera una punzada de lástima. Me dije a mí misma que esta sería la última vez que lo cuidaría como una esposa de verdad, cumpliendo con mis deberes conyugales antes de que todo se rompiera. Entré en la cocina al amanecer, elegí las costillas más tiernas y las cocí a fuego lento con arroz, hasta que se convirtió en un caldo espeso que desprendía un suave aroma a cebolleta y hierbabuena. Era su plato favorito cada vez que se encontraba mal o enfermo, el plato que, según él, solo le entraba si lo cocinaba su mujer. Puse el caldo en un termo para mantenerlo caliente, lo envolví cuidadosamente en un paño de cocina para conservar el calor y conduje hasta su oficina. Las calles por la mañana estaban abarrotadas y ruidosas, un contraste total con el silencio aterrador que reinaba en mi interior. Al llegar al vestíbulo de la empresa, la secretaria me miró con apuro, intentando detenerme sin atreverse a hacerlo. No había avisado. Fui directamente hacia el despacho del director general. La pesada puerta de madera de limba estaba cerrada. Estaba a punto de llamar cuando escuché unas risitas provenientes del interior. El sonido que se filtraba por la rendija de la puerta era agudo e hiriente. Me erizó la piel. Respiré hondo y empujé la puerta con fuerza. La escena que vi me heló la sangre. El termo que llevaba en la mano casi se me cae. Valeria estaba sentada cómodamente en el regazo de Mateo, con los brazos rodeándole el cuello de forma muy íntima. Estaba quejándose mientras le enseñaba su mano pálida y delicada, con una voz tan dulce como la miel adulterada con azúcar químico. Mira, amor. Ayer al abrirte la botella de vino me hice un rasguño. Me duele mucho, ¿sabes? Mateo cogió su mano y sopló suavemente en el diminuto arañazo, casi invisible a simple vista. La mirada que le dedicó estaba llena de una compasión que nunca me había mostrado a mí cuando estuve postrada en cama con fiebre alta. Al verme aparecer, Valeria no mostró ningún miedo ni se levantó apresuradamente para disculparse. Fingió un sobresalto, se levantó tambaleándose y accidentalmente golpeó una taza de agua caliente que estaba sobre la mesa. La taza se volcó y el agua le salpicó la mano, haciendo que Valeria soltara un grito desgarrador. ¡Ay, qué quema, cariño! En realidad, el agua de la taza ya se había enfriado bastante, pero su actuación era digna de un Oscar. Mateo se levantó de un salto, como un resorte. No me preguntó cuándo había llegado ni qué traía. Me apartó bruscamente a un lado para pasar. La fuerza del empujón me hizo tambalear. El termo con el caldo cayó al suelo de mármol. El sonido metálico del impacto fue ensordecedor. La tapa saltó y el caldo caliente se desparramó por todo el suelo, salpicando mis tacones y el bajo de mi falda. El aroma del caldo se mezcló con el perfume penetrante de la habitación, creando una mezcla nauseabunda. Mateo gritó, con la cara roja de ira. ¿Pero qué haces, Elena? ¿Estás loca? Me quedé paralizada en medio del charco de caldo, mirando a mi marido, al hombre con el que había compartido cama y vida, que ahora me miraba como si fuera su enemiga. Antes de que pudiera decir nada, continuó gritando. Valeria es solo una becaria. Es delicada. No traigas tus celos de mujer amargada a mi oficina, para asustar a mis empleados. Mira, por tu culpa se ha quemado. Claramente. Había sido ella quien había volcado el agua. Claramente, había sido él quien me había empujado. Pero en sus ojos, en ese momento, yo era la alborotadora, la esposa vieja y fea que estaba acosando a su amada. Mateo cogió a Valeria en brazos. Ella hundió la cabeza en su pecho, mirándome a escondidas por encima de su hombro ancho con una mirada de triunfo mezclada con burla. La llevó corriendo fuera para llevarla a urgencias. A pesar de que su herida era apenas una rojez del tamaño de una picadura de mosquito, dejándome sola en la oficina, bajo las miradas curiosas de los empleados que se asomaban por la puerta de cristal. Nadie se atrevió a entrar a ayudarme. Solo susurraban entre ellos, señalando a la mujer fracasada que era yo. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado la noche anterior. Me agaché para recoger el termo abollado. Miré el caldo derramado en el suelo y sentí que era como nuestros 7 años de matrimonio. Una vez derramado, no se podía recoger. Fui a la papelera de la esquina y tiré el termo dentro. Un sonido seco y metálico marcó el final de mi último gesto de preocupación y esperanza. Me di la vuelta y me fui, con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro me sentía como un campo de batalla devastado. 2 días después del incidente en la oficina, recibí un mensaje de Valeria para quedar. Eligió una cafetería en la planta baja del edificio de oficinas, un lugar concurrido, quizás para exhibir su poder o para asegurarse de que no me atreviera a hacerle nada. Llegué puntual, con un elegante vestido de seda verde musgo y un maquillaje sutil pero definido, que irradiaba el aura de una mujer madura y segura de sí misma. En contraste, Valeria apareció con un vestido blanco inmaculado, maquillada a propósito con un estilo inocente.
ojos grandes, labios rosados y carnosos, el perfecto look de mosquita muerta que tanto suele gustar a los hombres. Se sentó frente a mí, sin la falsa sumisión del otro día. Cruzó los brazos sobre el pecho, y su mirada revelaba una ambición y un descaro que resultaban nauseabundos. Apartó su zumo de naranja y, con voz gélida, no ocultó sus intenciones. Elena, creo que, como mujeres inteligentes que somos, deberíamos hablar claro. Mateo ya se ha cansado de ti. Mírate. Estás vieja, eres aburrida, todo el día metida en la cocina. ¿Cómo vas a entender la presión que siente él en el mundo de los negocios como la entiendo yo? Tomé un sorbo de mi café solo, sin azúcar. El amargor que se extendió por mi boca me ayudó a mantenerme más lúcida que nunca. La miré y sonreí débilmente. ¿Me has citado aquí solo para decirme estas frases de telenovela barata? Mi tiempo es oro. Así que si tienes algo que decir, dilo rápido. Valeria esbozó una sonrisa de suficiencia, como si tuviera la sartén por el mango. Quiero que pidas el divorcio voluntariamente. No le compliques las cosas a Mateo. Aferrarse a un hombre que ya no te quiere es patético. Pon un precio. ¿Cuánto quieres por cederme el puesto de esposa del director general? ¿500.000 euros? ¿1 millón? Le diré a Mateo que te lo transfiera de inmediato, como compensación por tu juventud perdida. Me eché a reír. Mi risa hizo que la gente de las mesas cercanas se girara a mirar. Dejé la taza de café en el plato, la miré directamente a los ojos, y con una voz tranquila pero llena de autoridad dije: ¿Crees que Mateo tiene tanto dinero líquido? Querida, ¿eres muy ingenua o te haces la tonta? El patrimonio de Mateo, desde el coche en el que te sientas hasta la casa en la que vive y las acciones de la empresa, son todo bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. Y yo, la que tiene todos los documentos legales y el control financiero, soy quien decide cuánto dinero tiene él. Me incliné hacia adelante, bajando la voz, pero cada palabra era tan afilada como un cuchillo. 50 millones. Los contratos de mis diseños y los beneficios de mis inversiones durante estos 7 años valen 10 veces más que la cifra que acabas de mencionar. ¿Pretendes usar el dinero de mi marido para comprarme mi puesto de esposa? ¿Sabes que, si nos divorciamos ahora, Mateo se irá con una mano delante y otra detrás, e incluso con una deuda enorme por incumplir las capitulaciones matrimoniales? En ese caso, ¿seguirías queriendo ese trono vacío? La cara de Valeria cambió de color, pasando de rosada a pálida y luego a un rojo intenso de ira. No esperaba que yo estuviera tan informada de la situación financiera ni que fuera tan firme. Su confianza y su delirio de poder quedaron expuestos sin piedad. La vergüenza la convirtió en furia. Se levantó de un salto, cogió el zumo de naranja de la mesa con la intención de tirármelo a la cara. Pero yo ya estaba prevenida. Fui más rápida, cogí mi vaso de agua y se lo lancé directamente al rostro. El agua fría le corrió por la cara, estropeando la gruesa capa de maquillaje. El rímel se le corrió por las mejillas, dándole un aspecto patético. Gritó. Cuando intentó abalanzarse sobre mí, ya me había levantado, había cogido mi bolso, y con frialdad le dije: ¿Ya te has despejado? Si quieres ser la otra, al menos ten un poco de cerebro, no hagas el ridículo. La próxima vez que quieras verme, ven con un abogado, no con esa cara dura, no te recibiré. Di media vuelta y me fui, dejándola allí, pataleando y gritando en vano, en medio de los murmullos de la gente. Salí de la cafetería. El sol del mediodía era deslumbrante, pero no sentía calor, solo una ligera sensación de alivio en el corazón. Ese fin de semana, mi suegra, Carmen, me llamó a primera hora de la mañana. Su voz sonaba autoritaria por teléfono, exigiéndonos que fuéramos a la casa familiar para la comida en memoria del bisabuelo. Subrayó que era una ocasión importante, con toda la familia reunida, y que no podíamos faltar. Acepté, con el corazón encogido, sabiendo que tendría que enfrentarme de nuevo a las falsas apariencias familiares. Me volví hacia Mateo, pero él estaba pegado al teléfono, deslizando el dedo rápidamente por la pantalla y sonriendo para sí mismo. Cuando le mencioné lo de ir al pueblo, frunció el ceño, con una clara expresión de fastidio. Ve tú sola. Hoy tengo una junta de accionistas de imprevisto. Es muy importante, no puedo faltar. Dile a mamá que estoy ocupado trabajando para sacar el país adelante, no de fiesta, para que no se preocupe. Lo miré, sabiendo perfectamente que mentía. ¿Qué junta de accionistas iba a haber un domingo? Más bien una cita con su amante. Pero no lo desenmascaré. Asentí en silencio, me cambié de ropa y conduje sola. La casa familiar, un caserón imponente en las afueras, tenía el patio lleno de coches. Mi suegra, vestida con un elegante traje de chaqueta rojo y un collar de perlas, estaba dando órdenes a los empleados que preparaban la comida. Al verme llegar sola, la sonrisa se le borró de los labios. Me llevó a un rincón apartado y con voz áspera preguntó:
¿Dónde está Mateo? ¿Por qué vienes sola? Hoy están aquí todos sus tíos. ¿En qué lugar me dejas? Dejé tranquilamente la cesta de fruta sobre la mesa y la miré a los ojos, con una voz suave pero cargada de intención. Dice que tenía una reunión urgente, mamá. Pero creo que está ocupado con algo más importante. Dicho esto, saqué el móvil y abrí la foto que Valeria había subido hacía 15 minutos. En la foto Mateo cargaba con varias bolsas de marcas de lujo, sonriendo feliz junto a Valeria en un concurrido centro comercial. El pie de foto era breve pero provocador. Me consiente y me compra el mundo entero. Carmen miró la pantalla del teléfono. Su expresión cambió varias veces, de la sorpresa a la ira, y finalmente a una resignación incomprensible. Pensé que llamaría a su hijo para regañarle, o que, al menos, mostraría algo de empatía conmigo. Pero no. Me devolvió el teléfono, suspiró, y me soltó un sermón. Bueno, hija, todos los hombres tienen sus caprichos y sus aventuras por ahí. Trabaja mucho, y si necesita un poco de diversión para desestresarse, es normal. Como esposa, tienes que ser paciente. Hay que saber mirar para otro lado para que haya paz en casa. No vayas aireando los trapos sucios. Si él queda mal, ¿quién queda peor? Las palabras de mi suegra fueron como sal en una herida abierta. Resulta que, para ella, la infidelidad de su hijo era una forma de desestresarse. ¿Y mi dolor? Una nimiedad que debía ocultarse. Defendía a su hijo ciegamente, despreciando mis sentimientos. Miré a aquella mujer a la que durante 7 años había llamado mamá con respeto, y ahora me parecía una extraña, una mujer cruel. No le contesté. Solo esbocé una sonrisa amarga, una sonrisa que contenía todo mi desprecio y mi decepción. Durante la comida permanecí en silencio, como una sombra. Escuché los brindis, escuché a mi suegra alardear de los éxitos de su hijo, y de lo buena nuera que era yo. Cada elogio era como una aguja clavándose en mis oídos. Miré la mesa repleta de manjares, pero tenía un sabor amargo en la boca, y no podía tragar. Me di cuenta de que el último resquicio de respeto y afecto que sentía por esa familia se había desvanecido con el consejo de paciencia de mi suegra. Terminé mi plato, pedí disculpas, y me fui antes, alegando que no me encontraba bien, dejando atrás el bullicio de una familia a la que ya no pertenecía. En octubre, la empresa de Mateo organizó un evento de team building en un resort de lujo con uno de los mejores campos de golf de España. Como esposa del director, mi nombre estaba, por supuesto, en la lista de invitados. Lo irónico era que Valeria también iba, en calidad de asistente personal para ayudar con el trabajo. El ambiente en el grupo era tenso. Todos entendían implícitamente la situación de este triángulo amoroso. Las miradas curiosas y compasivas se dirigían furtivamente hacia mí. Ignoré a todo el mundo. Mantuve una expresión serena y desempeñé el papel de una esposa tan generosa que rozaba la estupidez. Esa tarde el sol brillaba y soplaba una suave brisa de otoño. Mateo, entusiasmado, invitó a todos al campo de golf. Llevaba un conjunto deportivo de marca, con un aspecto juvenil y dinámico. Valeria, con una minifalda plisada blanca y un polo ajustado que resaltaba sus curvas, no se separaba de él, pidiéndole que le enseñara a jugar. Delante de todos los empleados, Mateo no dudó en rodearle la cintura por detrás, coger el palo de golf con ella para corregirle la postura, mientras le susurraba cosas al oído y sonreía. Se acariciaban públicamente como si yo no existiera, como si la moral fuera un lujo innecesario en ese lugar. Para ir al siguiente hoyo teníamos que usar un buggy de golf. El pequeño vehículo de 4 plazas lo conducía Mateo, y Valeria insistió en sentarse a su lado para poder preguntarle sobre la técnica. Yo me senté en silencio en la parte de atrás, junto a un joven empleado que parecía muy incómodo. El camino del campo de golf era sinuoso, con algunos tramos de pendiente pronunciada y resbaladiza por la lluvia de la noche anterior. Mientras bajábamos una larga cuesta, Mateo, aparentemente absorto en su conversación con Valeria, no prestaba atención al camino. De repente, una ardilla cruzó corriendo justo delante del buggy. Mateo, sobresaltado, dio un volantazo brusco. El vehículo se tambaleó violentamente. Las ruedas patinaron sobre la hierba mojada y perdió el control, dirigiéndose a toda velocidad hacia unas grandes rocas decorativas al borde de un lago. ¡Cuidado!, grité, agarrándome con fuerza al chasis. En ese instante de vida o muerte, el tiempo pareció detenerse. Vi con total claridad la reacción de mi marido. Por instinto soltó el volante, pero no para protegerse a sí mismo ni para intentar controlar el vehículo. Se abalanzó hacia la derecha, usando todo su cuerpo para proteger a Valeria, abrazándola con fuerza para protegerla del inminente impacto. Se oyó un estruendo ensordecedor. El buggy se estrelló contra las rocas y volcó. Como nadie me protegía y no llevaba cinturón de seguridad en la parte trasera, la inercia me lanzó por los aires. Mi cuerpo voló, y luego cayó al suelo.
Mi cabeza se golpeó con fuerza contra el borde afilado de una de las rocas. Un dolor agudo y punzante me recorrió el cráneo, y la sangre caliente empezó a brotar, nublándome la vista. Yacía en la hierba, con el cuerpo dolorido como si estuviera roto en 1000 pedazos. Intenté abrir los ojos y mirar hacia el buggy volcado. Mateo y Valeria salían a trompicones. Valeria solo tenía rasguños leves en brazos y piernas, y lloraba desconsoladamente por el susto. Mateo, aunque también tenía sangre en la frente, no le prestó atención a su propia herida. Se apresuró a coger a Valeria en brazos, preguntándole una y otra vez: ¿Estás bien? ¿Te duele algo? La llevó corriendo hacia la casa club en busca de ayuda, con pasos apresurados y urgentes. Ni una sola vez, ni siquiera de reojo, miró hacia mí, su esposa, que yacía inmóvil en un charco de sangre no muy lejos de allí. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la ancha espalda de mi marido protegiendo a otra mujer, dejándome sola entre la vida y la muerte. Mi corazón, en ese instante, se rompió de verdad, un dolor 1000 veces más intenso que cualquier herida física. Desperté en un espacio completamente blanco, con el penetrante olor a desinfectante característico de un hospital, un olor que te hace sentir solo y helado hasta la médula. El dolor punzante de la herida en la frente me hizo fruncir el ceño y llevarme la mano a la gruesa venda que me cubría. Intenté recordar lo que había pasado, y, cuando los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta, las lágrimas brotaron solas, calientes y saladas. La imagen de Mateo abrazando a Valeria, dejándome a mí ser lanzada del coche y golpearme la cabeza contra una roca, se repetía en mi mente como una pesadilla interminable. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y una joven enfermera entró para cambiar el suero. Al ver que estaba despierta, me miró con una mezcla de lástima y compasión. Su voz era suave, pero sus palabras se clavaron en mi dolor. ¿Ya se ha despertado? Lleva 3 días en coma. Por cierto, ¿dónde está su marido? Desde que ingresó, la he visto aquí sola, sin nadie que la visite o la cuide. 3 días. Había estado aquí, inconsciente, en el umbral entre la vida y la muerte, durante 3 largos días. Y en esos 3 días, ¿dónde estaba el marido al que tanto había amado? Seguramente ocupado cuidando el pequeño rasguño de su amante, consolándola por el susto, haciendo de héroe protector. Mientras tanto yo, su esposa legítima, yacía sola aquí, con mi vida en manos de médicos y enfermeras desconocidos. Sonreí con amargura y negué con la cabeza para responderle a la enfermera: Mi marido está muy ocupado con un trabajo importante. Gracias por cuidarme. La enfermera suspiró, no dijo nada más. Me cambió la medicación en silencio y salió. Me incorporé con dificultad y fui al baño. En el espejo vi a una mujer demacrada, pálida, sin rastro de vitalidad. Me quité con cuidado la venda, dejando al descubierto una cicatriz de unos 7 centímetros que iba desde la línea del cabello hasta casi la ceja. Los puntos, desiguales y enrojecidos, afeaban un rostro que una vez fue elogiado por su belleza serena. El médico dijo que la herida era profunda, y que, sin duda, dejaría una cicatriz permanente. Toqué suavemente la cicatriz. No sentí dolor físico, solo un vacío extraño. Esta cicatriz era quizás el punto final de nuestro matrimonio de 7 años. Era el testimonio permanente de la crueldad y la deslealtad humanas. Ya no sentía rencor, ni ganas de gritar exigiendo justicia. Cuando el dolor llega a su punto más bajo, uno se vuelve terriblemente sereno. Volví a la cama y cogí el teléfono. La pantalla estaba en blanco. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de Mateo preguntando por mí. Hice los trámites del alta yo misma. La recepcionista me miró sorprendida al ver a una paciente, con la cabeza todavía vendada, cargando su propio bolso y pagando la factura del hospital. Ya no me importaban esas miradas. El taxi se detuvo frente a la puerta de nuestro chalet. Arrastré mis pesados pies hacia la casa. El dolor de la herida en la cabeza persistía, junto con un dolor agudo en el abdomen, secuela de la caída, que hacía que cada paso fuera una tortura. La casa estaba en silencio. La empleada del hogar probablemente había ido al mercado. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Al entrar en el salón, mi mirada se dirigió por costumbre a la pared principal, donde solía colgar mi cuadro al óleo favorito. Pero la pared estaba ahora vacía. El cuadro, la silueta del amante, había desaparecido. Era un cuadro que había pintado yo misma durante 3 meses para regalárselo a Mateo en nuestro primer aniversario de boda. Representaba la espalda de un hombre de pie en un campo de girasoles, firme y cálido, el hombre que una vez creí que sería mi apoyo para toda la vida. En su lugar había un paisaje barato y hortera, una pintura de montañas chillonas que, a simple vista, revelaba el gusto vulgar de alguien. Corrí al trastero, sin importarme el polvo y las telarañas. En el rincón más oscuro y húmedo,
encontré mi cuadro. Estaba tirado en el suelo frío. El marco de roble tenía una esquina rota, y el lienzo estaba cubierto de suciedad. Se me encogió el corazón. Sentí como si a mí misma me hubieran desechado en ese rincón. Recordé que Valeria había publicado hacía poco una foto presumiendo de haber comprado un cuadro de Feng Shui para atraer la prosperidad y regalárselo a su jefe para el salón. Resultaba que Mateo había quitado nuestro recuerdo de amor para colgar el regalo barato de su amante. Con la manga limpié el polvo del lienzo. Las lágrimas cayeron sin poder contenerlas, emborronando los colores vivos. 7 años, y yo había atesorado cada recuerdo, mientras que él los trataba como basura. Me levanté, saqué el cuadro, y llamé al director de una galería de arte benéfica que conocía. Mi voz era ronca pero firme. Hola Marcos, quiero añadir una pieza a la subasta de esta noche. Sí, es la silueta del amante. El precio de salida, el que tú decidas. Marcos, al otro lado de la línea, pareció dudar. Elena, pero si siempre has dicho que este cuadro era tu tesoro más preciado, que nunca lo venderías. ¿Qué ha pasado? Lo interrumpí, con una voz tan fría que hasta a mí me resultó extraña. ¿De qué sirve guardar el objeto si la persona ha cambiado? Véndelo por lo que sea. Mejor que sirva para una buena causa a que se pudra en un trastero. Colgué, miré el cuadro por última vez y se lo entregué al transportista que acababa de llegar. El camión se alejó, llevándose mi amor con él. Volví a entrar y miré el cuadro hortera de la pared. Sonreí con desdén. Mateo, si tanto querías borrar mi imagen para reemplazarla por la de ella, te ayudaré a cumplir tu deseo. Lo borraré todo para que, cuando te des cuenta, solo quede el vacío. Esa noche Mateo volvió a casa antes de lo habitual. Entró en el dormitorio, todavía con el traje de oficina, pero el olor a perfume de mujer y a tabaco impregnado en su ropa era tan fuerte que me dio náuseas. Al verme sentada en la cama con la cabeza vendada, se detuvo un momento. Un atisbo de desconcierto cruzó su mirada, pero rápidamente lo ocultó bajo su habitual indiferencia. Se acercó a la cama, intentó tocarme el hombro, y dijo con voz desganada: ¿Has vuelto? ¿Cómo está la herida? Aquel día me asusté mucho. Valeria se quejaba de dolor y la llevé a ella primero. Cuando volví me dijeron que ya te habían llevado al hospital. Ya sabes cómo soy de preocupón. Y Valeria es tan delicada. Temía que le pasara algo grave. Su excusa torpe e irresponsable me repugnó. Me aparté para evitar su contacto y respondí con frialdad: No me he muerto. No tienes que fingir que te preocupas. Esta herida es solo superficial. Nada comparado con el arañazo de tu amante. Mateo frunció el ceño, molesto. Ya empiezas otra vez con tus celos. Te he dicho que entre Valeria y yo solo hay una relación profesional. La veo como a una hermana pequeña. No te montes películas que solo sirven para agotarte. Dicho esto, se quitó la chaqueta, la tiró sobre una silla y se metió en la cama a mi lado, intentando abrazarme, quizás para compensar, o simplemente para satisfacer sus necesidades. El olor de su cuerpo, mezclado con el perfume barato de Valeria, me revolvió el estómago. El recuerdo de cómo la abrazó en el accidente volvió a mi mente y sentí una oleada de asco. Lo aparté con todas mis fuerzas, mi voz sonó dura. Suéltame, no me toques. Estoy cansada, quiero descansar. Sorprendido por mi empujón, Mateo cayó hacia atrás, mirándome con asombro. En 7 años, nunca lo había rechazado. Por muy cansada o enferma que estuviera, si él quería, yo siempre cedía. Era la primera vez que me resistía con tanta firmeza. Su orgullo de macho herido se despertó. Se incorporó y me espetó. ¿Qué te pasa? ¿Un marido no puede ni tocar a su mujer? ¿O es que el golpe en la cabeza te ha vuelto loca? No te hagas la interesante. ¿Qué mujer más amargada siempre con esa cara larga? Ya cansa. Cogió una almohada, la tiró con rabia al suelo y se fue a dormir a su despacho, dando un portazo. El sonido de la puerta cerrándose fue como un martillazo que terminó de hacer añicos mi corazón. Me acurruqué en la enorme cama, y las lágrimas corrieron silenciosamente por mis mejillas, empapando la almohada. Lloraba, no porque mi marido me hubiera insultado, sino por lástima hacia mí misma. La gala benéfica de la alta sociedad de la ciudad se celebraba en un lujoso hotel de 5 estrellas. Lámparas de araña de cristal, música suave, vestidos de noche carísimos y un ambiente impregnado de perfumes de alta gama. Asistí como diseñadora y como esposa del director de una importante constructora. Elegí un vestido de terciopelo negro, ceñido, que realzaba mi piel blanca y mi belleza madura y misteriosa. Oculté hábilmente la cicatriz de la frente con un mechón de pelo ondulado, pero ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar el dolor de mi corazón. Apenas me había sentado cuando vi entrar a Mateo. No venía solo, ni se dirigió hacia mí. Llevaba del brazo a Valeria. Ella lucía un llamativo vestido rojo palabra de honor, con una abertura lateral atrevida que dejaba al descubierto sus piernas.
Se aferraba a Mateo, riendo y coqueteando, con una mirada desafiante, como queriendo marcar su territorio. Mateo no parecía en absoluto incómodo. La presentaba a sus socios como su asistente especial, pero la forma en que le rodeaba la cintura dejaba claro cuál era su verdadera relación. Su llegada atrajo no pocas miradas curiosas y murmullos. Algunos me miraban con lástima, otros, con regocijo, esperando ver el espectáculo. Permanecí inmóvil como una estatua, tomando un sorbo de vino tinto, dejando que el sabor amargo se extendiera por mi lengua. Se había atrevido a traer a su amante a este lugar, a humillarme públicamente delante de todo el mundo. Con ese gesto, había quemado el último puente que le quedaba para volver. Valeria me vio. Arrastró a Mateo para pasar por delante de mi mesa y dijo, en voz lo suficientemente alta para que yo la oyera, «Cariño, ese vestido negro es tan viejo y lúgubre, ¿no crees? No pega nada con este ambiente tan alegre». Mateo me lanzó una mirada fría y luego se volvió hacia Valeria con una sonrisa. «Bueno, cada uno tiene su gusto, amor. Vayamos a sentarnos por allí, aquí el ambiente está muy cargado». La subasta comenzó. Joyas, jarrones antiguos, los lotes iban saliendo y adjudicándose. Hacia el final, el presentador con voz grave anunció, «Y ahora, un lote muy especial, un óleo titulado La silueta del amante. Es una obra donada por la diseñadora Elena, esposa del director Mateo». En la gran pantalla del escenario apareció la imagen del cuadro. El hombre de pie en el campo de girasoles se veía vívido y lleno de amor. Toda la sala exclamó con admiración. Vi a Mateo quedarse paralizado, la copa de vino detenida en el aire. Miró fijamente la pantalla y luego se giró bruscamente hacia mí, con una expresión de incredulidad. Quizás no esperaba que me atreviera a sacar a subasta pública el tesoro de amor que tanto había cuidado. Valeria a su lado le susurró algo al oído, y luego me miró con una sonrisa burlona. Sus labios formaron claramente las palabras. ¿Te has quedado sin dinero? Le devolví la sonrisa. Una sonrisa suave pero afilada como un cuchillo. Sí, estoy vendiendo el pasado. Vendiendo mi estupidez. Para mí, ahora, este cuadro ya no es un tesoro de valor incalculable. Es solo una mercancía, y quiero ver cuál es el precio de la traición. El presentador golpeó el mazo y dijo con voz clara, el precio de salida para esta magnífica obra es de 5.000 euros. Se abren las pujas. El ambiente empezó a caldearse, pero mi mirada estaba fija en el rostro cambiante de mi infiel marido. Todas las miradas se dirigían primero al cuadro y luego a Mateo, el hombre del cuadro, que estaba sentado allí con la cara pálida. El precio de salida de 5.000 euros apenas se había anunciado cuando ya se levantaban algunas manos. La gente pujaba no tanto por el valor artístico del cuadro, sino por curiosidad, por congraciarse con Mateo, o simplemente por poseer un objeto polémico de un matrimonio al borde del abismo. Mateo permanecía inmóvil, apretando la copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Valeria, a su lado, le susurraba al oído, con una expresión entre regodeo y provocación. Supuse que lo estaba incitando, diciéndole que yo estaba intentando humillarlo deliberadamente delante de sus socios. Y, como era de esperar, cuando el precio alcanzó los 50.000 euros, Mateo no pudo más. Levantó su paleta de puja y, con una voz que intentaba sonar tranquila pero que delataba una ira contenida, dijo, 100.000 euros. Recompro el recuerdo de mi matrimonio. Toda la sala aplaudió. Se oyeron algunos silbidos de aprobación por el gesto galante del joven director. Mateo sonrió con suficiencia, mirándome con aire desafiante. Creía que arrojándome dinero a la cara podría salvar algo de su honor o demostrar que todavía valoraba a su familia. Pero la función acababa de empezar. Desde un rincón oscuro de la sala, una voz grave y autoritaria resonó. 200.000. Todos se giraron, sorprendidos. El hombre que acababa de pujar estaba sentado en la penumbra. Solo se distinguía una figura alta y un aire distinguido. Era Marcos, un misterioso inversor que acababa de regresar del extranjero y con quien yo había contactado previamente. Mateo frunció el ceño, mirando a su rival. No esperaba que nadie se atreviera a interponerse en su camino, y menos a ofrecer una suma tan desorbitada por un cuadro de un artista desconocido. El orgullo de un hombre es fácil de herir, sobre todo con su amante al lado. Mateo apretó los dientes y volvió a levantar la paleta. 250.000. Marcos no se inmutó. Su voz seguía siendo tan tranquila como si estuviera pidiendo un café. La sala empezó a murmurar. 500.000 euros por un cuadro de recuerdo era algo inimaginable. Valeria empezó a preocuparse. Le tiró del brazo a Mateo y le susurró. Cariño, déjalo ya, es demasiado dinero. Con eso podemos comprar otra cosa. Pero Mateo ya estaba cegado por la rabia. No estaba en condiciones de calcular las consecuencias. Para él,
Esto no era una subasta de arte, sino una batalla por su ego herido. No podía permitir que otro hombre poseyera su imagen, y menos una pintada por su mujer. Se puso de pie de un salto y gruñó. 750.000. Marcos sonrió, una sonrisa apenas visible en la penumbra. Respondió con calma. 1.000.000. El sudor empezó a perlar la frente de Mateo. 1.000.000 de euros no era una cantidad pequeña. Equivalía a los beneficios trimestrales de un proyecto mediano, pero la mirada provocadora de Marcos y mi silencio indiferente lo estaban volviendo loco. Sentía que el mundo entero se reiría de él si se rendía. Respiró hondo y gritó la cifra final, como si quisiera aplastar toda oposición. 1.500.000. A ver si te atreves a seguir. El silencio se hizo en la sala. Todos contuvieron la respiración, esperando la respuesta del hombre misterioso. Pero Marcos no dijo nada más. Asintió levemente, indicando que se retiraba. El martillo del presentador golpeó con un sonido seco. 1.500.000 a la 1, 1.500.000 a las 2, 1.500.000 a las 3. Adjudicado al señor Mateo. Los aplausos resonaron, pero Mateo se desplomó en su silla como si se hubiera quedado sin fuerzas. Había ganado. Pero era una victoria amarga y estúpida. 1.500.000 de euros para recomprar algo que él mismo había tirado a un trastero. Miré a Mateo y luego a Valeria, que tenía cara de pocos amigos por el dinero gastado. Sentí una amarga ironía. Resultaba que al final nuestros 7 años de matrimonio tenían un precio. Un precio muy caro pagado por un orgullo herido. Después de la subasta, Mateo me arrastró a un pasillo solitario. Jadeaba, con la cara enrojecida por el alcohol y la frustración. Me miró fijamente y siseó entre dientes. ¿Estás contenta? Me has tendido una trampa, ¿verdad? Sacas el cuadro a la venta para que yo tenga que gastarme una fortuna en recomprarlo. Eres una víbora, Elena. Tanto necesitas el dinero. Si es así, pídemelo y te daré una limosna. No hacía falta montar este circo. Me apoyé en la pared, me ajusté el mechón de pelo que cubría mi cicatriz y miré con calma al hombre descontrolado que tenía delante. No me justifiqué ni respondí a sus insultos. Simplemente, dije con suavidad, te estás montando una película. Vendí el cuadro porque me cansé de él. Después de 7 años mirando esa espalda, me agoté. Tú no lo valoraste, lo tiraste al trastero. Así que dejé que alguien que sí lo valorara lo tuviera. ¿Qué hay de malo en eso? Que tú hayas pagado 1.500.000 es cosa tuya, nadie te ha obligado. Mateo se quedó sin palabras. Intentó decir algo, pero se calló. Continué, con una voz desprovista de emoción. Pero bueno, eso ya no importa. Quería anunciarte algo. La semana que viene me voy a Berlín por trabajo. El proyecto con los socios alemanes necesita supervisión directa. Estaré allí unos 3 meses. O quizás más dependiendo de cómo vaya todo. Al oír la palabra Berlín, los ojos de Mateo se iluminaron de una forma extraña. La ira de antes se desvaneció, reemplazada por un alivio y una alegría que intentó ocultar sin éxito. Ir a Berlín significaba que yo estaría fuera mucho tiempo, que él sería libre, sin una esposa que lo controlara, sin tener que esconderse para estar con su amante. La casa se convertiría en su paraíso privado con Valeria. Mateo carraspeó para recuperar la seriedad, y de repente, adoptó un tono falsamente preocupado. Ah, bueno, si el trabajo es importante, tienes que ir. En esta época hace mucho frío allí, llévate ropa de abrigo. No te preocupes por la casa, yo me apaño. Le diré a la asistenta que venga a limpiar a menudo. Vi a través de su máscara de preocupación y leí sus oscuros pensamientos. Estaba celebrando por dentro, imaginando los días de libertad y placer que le esperaban. No sabía que este viaje no tenía billete de vuelta. No iba por trabajo. Iba a reencontrarme a mí misma. A dejar atrás el pasado. Esta mentira era el último acto de piedad que le concedía, para que pudiera vivir en su burbuja de felicidad antes de que estallara la tormenta. Asentí. Gracias por preocuparte. Sabré cuidarme sola. Durante mi ausencia, haz lo que quieras, ya no te controlaré. Pero cuídate, no dejes que el trabajo te agote. Enfatiqué la palabra trabajo con una media sonrisa. Mateo, incómodo, evitó mi mirada. Se excusó diciendo que tenía que volver a atender a los invitados, pero yo sabía que estaba ansioso por darle la buena noticia a Valeria. Viéndolo desaparecer tras la puerta, sentí una ligera liberación en mi corazón. La última atadura se había roto. Estaba lista para volar. Los últimos días en el chalet los dediqué a limpiar. No a quitar el polvo, sino a limpiar los recuerdos arraigados en cada rincón de esa casa. La enorme casa que fue nuestro orgullo de recién casados ahora se sentía vacía y fría. Cada objeto, cada pared, guardaba recuerdos, promesas dulces que ahora solo dejaban un sabor amargo. Empecé por el dormitorio. Abrí el armario y saqué las camisas a juego que solíamos llevar en nuestros viajes.
La azul que nos pusimos en nuestro primer viaje a los Pirineos, la blanca del tercer aniversario en la Costa Brava. No las doblé. Cogí unas tijeras afiladas y las corté en pedazos. El sonido de la tela rasgándose en el silencio era como el sonido de mi corazón rompiéndose. Hice trizas el pasado. Hice trizas mis ilusiones de un amor eterno. Los trozos de tela cayeron al suelo como el confeti de una boda acabada. Luego, los álbumes de fotos. Pasé las páginas, viendo nuestros rostros radiantes de antaño. En aquel entonces éramos pobres, íbamos en una moto destartalada y comíamos en bares de tapas, pero nuestras miradas estaban llenas de felicidad. Ahora, con una casa de lujo, coches caros y dinero de sobra, los corazones habían cambiado. Saqué cada foto y las quemé en la chimenea decorativa del salón. Las llamas devoraron nuestras sonrisas, convirtiéndolo todo en cenizas. El olor a papel quemado se mezcló con el olor a humedad de los días de lluvia, creando una atmósfera fúnebre. Recorrí la casa, recogiendo todos los objetos a juego. Tazas, cepillos de dientes, los pequeños regalos que me hacía en fechas señaladas. Todo fue a parar a bolsas de basura negras. Quería devolverle a esta casa su vacío original, el mismo que tenía antes de que yo entrara en su vida. Quería borrar mis huellas para que cuando él trajera a otra, no viera nada que le recordara a su exmujer. Hice todo en un silencio absoluto, sin llorar ni gritar, con una calma aterradora, como alguien que prepara el funeral de su propio matrimonio. Cuando até la última bolsa de basura, me quedé en medio del salón vacío, mirando a mi alrededor. La pared donde antes colgaba la silueta del amante, ahora era un espacio en blanco, como el agujero en mi corazón. Había limpiado la casa, y también había limpiado mi alma. Ya no quedaba nada que añorar, nada a lo que aferrarse. Estaba lista para irme, para dejar atrás un pasado muerto. Hoy era mi cumpleaños, y sorprendentemente Mateo se acordó. Quizás fue por el incidente de la subasta, o por un sentimiento de culpa, o simplemente para hacer el papel de marido ejemplar en mis últimos días antes de irme. Volvió a casa temprano, traía un ramo de rosas rojas, mis favoritas de antes. Ahora, ese color rojo solo me recordaba a la sangre de una herida abierta. También encargó una tarta grande con la dedicatoria: «Feliz cumpleaños, mi amor». Mateo se metió en la cocina, diciendo que me prepararía un solomillo. Se puso el delantal y se afanó con la sartén y la carne, silbando alegremente. Viéndolo de espaldas en la cocina, recordé mi 25º cumpleaños. Vivíamos en un piso de alquiler diminuto. Me cocinó un simple plato de pasta, pero su sonrisa era tan genuina y cálida. Ahora, con solomillo de primera, vino caro y velas aromáticas, todo era solo una farsa brillante para ocultar el vacío interior. Nos sentamos a la mesa a la luz de las velas. Mateo sirvió el vino, levantó la copa y brindó. «Feliz cumpleaños, Elena. Que este nuevo año estés siempre así de guapa y sigas teniendo éxito. Sé que últimamente he fallado mucho. Te he hecho daño. Te prometo que te compensaré, que te cuidaré más». Lo escuché actuar, sin sentir absolutamente nada. Las promesas de un hombre infiel valen menos que nada. Levanté mi copa, di un sorbo. El sabor amargo se extendió. Respondí simplemente: «Gracias. La cena está deliciosa». No dije nada más sobre el futuro, ni sobre el perdón o la esperanza, porque para mí, en mi futuro ya no estaba él. La cena transcurrió en una atmósfera forzada. Mateo intentaba sacar temas de conversación, pero yo respondía con monosílabos. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibraba de vez en cuando. Sabía quién le escribía, quién le llamaba. Seguro que era Valeria. ¿Cómo iba a soportar que su amante estuviera con su esposa en su cumpleaños? Seguramente intentaría sabotear la velada. Miré el teléfono vibrando como una bomba de relojería y luego a Mateo. Empezó a ponerse nervioso, mirando de reojo el móvil, con la frente perlada de sudor. Se debatía entre seguir haciendo el papel de buen marido o correr a la llamada de su amante. Sonreí con amargura. Sabía que esta obra estaba a punto de terminar. Me quedé quieta esperando el momento en que él mismo se arrancara la última máscara, para que yo pudiera levantarme y marcharme sin mirar atrás. Tal como esperaba, el teléfono de Mateo, boca abajo sobre la mesa, vibró con insistencia, rompiendo la atmósfera forzada que él intentaba mantener. El zumbido sobre la madera sonaba tan estridente como uñas arañando una pizarra. Mateo me miró de reojo y al ver que yo seguía cortando tranquilamente mi solomillo, cogió el teléfono con cautela. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre Hermanita, un alias tan ridículo como transparente. No contestó de inmediato. Silenció la llamada y volvió a dejar el teléfono boca abajo, sonriendo forzadamente. «Son los chicos de la obra. Seguro que hay algún problema con los materiales. Que esperen».
Hoy lo más importante es el cumpleaños de mi mujer. Pero la persona al otro lado de la línea no parecía dispuesta a rendirse. El teléfono volvió a vibrar 1, 2, 3, 4 veces. La paciencia de Mateo se agotaba. El sudor en su frente delataba su ansiedad. A la quinta llamada no pudo más. Se levantó de un salto y salió al balcón para contestar. Cerró la puerta de cristal, pero aún así pude oírle susurrar, intentando calmar a alguien. «Ya lo sé. No te preocupes. Vale, voy para allá enseguida». Volvió a la mesa, con una expresión de disculpa y remordimiento que ya me tenía harta. Tartamudeó. «Elena, lo siento. Se ha ido la luz en el almacén de materiales de San Blas y el sistema de alarma contra incendios está fallando. Tengo que ir para allá ahora mismo. No vaya a ser que pase algo grave. Tú sigue cenando, ¿vale? Vuelvo en cuanto termine». Miré por la ventana. Empezaba a levantarse viento y se veían relámpagos. ¿Un apagón en el almacén? ¿O era que su amante tenía miedo de los truenos y necesitaba un abrazo que la protegiera? Dejé los cubiertos y lo miré directamente a los ojos, con una mirada tan tranquila como un lago en calma. «Ve. El trabajo es importante. Ya soplaré yo sola las velas. Al fin y al cabo, ya estoy acostumbrada a estar sola». Mateo se quedó un poco desconcertado por mi inesperada calma. Quizás esperaba una escena de celos, una recriminación que le diera una excusa para enfadarse y marcharse con la conciencia más tranquila. Pero mi falsa comprensión lo descolocó aún más. Me dio un beso rápido y frío en la frente, cogió su chaqueta y las llaves del coche y salió corriendo de casa como un fugitivo. La puerta se cerró, dejándome sola en la inmensa habitación. Las velas de la tarta seguían encendidas. La cera derretida caía, roja como la sangre. Me quedé mirando las llamas parpadeantes, escuchando cómo la lluvia empezaba a golpear los cristales. Resultaba que en mi cumpleaños, el día en que vine al mundo, el hombre al que llamaba mi marido había elegido estar con otra mujer solo porque ella tenía miedo de la oscuridad. Sonreí débilmente, secándome una lágrima que acababa de rodar por mi mejilla. Me levanté y soplé las velas. La oscuridad inundó la habitación, pero en mi interior, otra llama acababa de encenderse. La llama de la liberación y el renacimiento. Vete, Mateo, y no vuelvas nunca, porque en el momento en que has cruzado esa puerta, nos hemos convertido en extraños. Cuando el sonido del motor del coche de Mateo se perdió en la lluvia, empecé a actuar. No probé la tarta ni recogí la mesa. Lo dejé todo tal cual, como un testimonio del estado inacabado de nuestro matrimonio. Subí al dormitorio y saqué del armario la maleta que ya tenía preparada. Dentro solo había algo de ropa sencilla, el pasaporte y mis documentos personales. Me senté en el tocador y me quité la alianza que había llevado en el dedo anular durante 7 años. El anillo liso de oro blanco dejó una marca pálida en mi dedo. La sensación de vacío en el dedo me dio un vuelco al corazón, pero la razón me devolvió rápidamente a la realidad. Dejé el anillo sobre la mesa, junto a la demanda de divorcio que ya había firmado. Mi firma era firme, sin el menor temblor, reflejando mi absoluta determinación. Saqué de la cartera una tarjeta de crédito negra. En ella estaba exactamente el 1,5 millones de euros de la subasta del cuadro, más todo el dinero de mi dote y mis ahorros personales. Dejé la tarjeta junto a la demanda, con una pequeña nota que decía, escuetamente, «Te devuelvo todo. El dinero del cuadro, la alianza y la libertad que tanto deseabas. La contraseña es nuestra fecha de boda. Espero que aún la recuerdes». Miré la habitación por última vez. La cama de matrimonio, ahora enorme y fría. La foto de nuestra boda en la pared, con nuestras sonrisas radiantes, ahora tan falsas. Arrastré la maleta fuera de la habitación. El sonido de las ruedas sobre el parqué de madera sonaba como el crujido de los recuerdos rotos. No usé el ascensor. Bajé por las escaleras, escalón a escalón, como para grabar este dolor por última vez, y luego dejarlo ir para siempre. Al salir seguía lloviendo a cántaros. Había pedido un taxi con antelación. El conductor, al verme arrastrar la maleta en medio de la noche lluviosa, me preguntó con preocupación, «¿Va al aeropuerto a estas horas? Con esta lluvia, la carretera es peligrosa». Sonreí. La sonrisa más aliviada que había tenido en mucho tiempo. «No se preocupe. Después de la tormenta siempre sale el sol. Lo importante es que tengo que irme para encontrarlo». El coche se adentró en la cortina de agua, dejando atrás el lujoso pero frío chalet. Apoyé la cabeza en la ventanilla, saqué el móvil, extraje la tarjeta SIM, la partí en dos y la tiré por la ventana. A partir de este momento, la Elena del pasado, la esposa sumisa y paciente, había muerto. Estaba de camino al aeropuerto de Barajas para coger el vuelo nocturno a Berlín, donde una nueva vida, un nuevo horizonte me esperaba. A la mañana siguiente, después de una noche de pasión en el apartamento de Valeria, Mateo la llevó a desayunar y luego a la oficina.
Quizás por la falta de sueño o por estar distraído con su amante en el coche, la concentración de Mateo falló. Su lujoso coche circulaba por la M30 cuando, de repente, se encontró con un imprevisto. Un camión de materiales de construcción que iba delante frenó en seco para evitar a un motorista que se había cruzado imprudentemente. Mateo reaccionó tarde. Por reflejo, giró el volante a la izquierda para evitar el choque frontal. Pero por desgracia, por el carril izquierdo venía otro coche. En una fracción de segundo, entre la vida y la muerte, una vez más, su instinto de proteger a su amante fue más fuerte que su instinto de supervivencia. En lugar de mantener el volante recto o girar para proteger su propio lado, lo giró de tal forma que el lado del copiloto, donde estaba sentada Valeria, se alejara del camión. Este volantazo hizo que el morro del lado del conductor se estrellara contra la mediana de hormigón. Inmediatamente después, un tráiler que venía detrás lo embistió, provocando un terrible accidente en cadena. El coche quedó destrozado. Los airbags saltaron, pero el parabrisas se hizo añicos y los fragmentos de cristal se clavaron en el conductor. Mateo quedó atrapado en la cabina deformada, sangrando profusamente por la cabeza y el pecho. Mientras tanto, Valeria, en el asiento del copiloto, gracias a la maniobra suicida de Mateo y a los sistemas de seguridad del coche, solo sufrió heridas leves y un ataque de pánico. Cuando los equipos de rescate lograron sacarlos del vehículo, Mateo ya estaba inconsciente, pero sus brazos todavía estaban extendidos hacia la derecha, como si intentara proteger a Valeria. Valeria gritaba desconsoladamente, con el maquillaje corrido por las lágrimas. En medio del pánico, cogió el teléfono de Mateo, que había caído al suelo del coche. La pantalla estaba rota, pero todavía funcionaba. Temblando, marcó el único número en el que pudo pensar en ese momento, el mío. Llamó desesperadamente, con la esperanza de que yo, la esposa oficial, acudiera a resolver este desastre como siempre. Pero solo obtuvo la respuesta fría de la operadora. El número marcado no está disponible. Había apagado el teléfono. Había roto la SIM. Estaba en un lugar muy lejano, fuera de la cobertura de estas tragedias. Al no poder contactarme, Valeria entró en pánico. A su alrededor, las sirenas de las ambulancias, los murmullos de los curiosos y los flashes de los móviles grababan la trágica escena de un amor clandestino que acababa de pagar un precio muy alto. Aterricé en el aeropuerto de Berlín en una tarde ventosa. El frío europeo era diferente al frío húmedo de Madrid. Era seco y cortante, pero me despejó la mente de una manera extraña. Fui al apartamento que la empresa me había alquilado, deshice la maleta y luego puse una nueva tarjeta SIM en mi teléfono para avisar a mi madre de que había llegado bien. En cuanto me conecté al Wi-Fi, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Una avalancha de notificaciones de redes sociales y mensajes pendientes. Movida por la curiosidad, abrí Facebook. Lo primero que vi en mi feed fue una foto que se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa. La foto del accidente de esa mañana se centraba en Mateo, ensangrentado, pero todavía en una postura protectora hacia la joven que estaba a su lado. El autor de la publicación había añadido un comentario emotivo. Esto es amor de verdad. En el umbral de la muerte él usa su cuerpo para proteger a su amada. Ojalá ambos estén bien. Un amor verdadero. La foto recibió miles de me gusta y se compartió masivamente. Los internautas, desconocedores de la historia completa, llenaron la publicación de comentarios elogiosos. Ojalá alguien me quisiera así. Este chico se merece un 10. El amor que vence a la muerte. Al leer esos comentarios, no pude evitar reírme a carcajadas. Una risa amarga que me hizo llorar. ¿Amor verdadero? ¿Una historia de amor? Si supieran que ese héroe era el marido de otra mujer y que la chica protegida era la tercera en discordia que había destrozado una familia, ¿seguirían elogiándolos? Pero la verdad no puede ocultarse para siempre, especialmente en la era digital. Pocas horas después de que la foto se hiciera viral, los detectives de Internet ya habían descubierto la identidad de las víctimas. Una cuenta anónima, probablemente de un conocido o un empleado de la empresa, comentó, destapando la verdad. Pero si ese es Mateo, el director de la constructora X, está casado, con una mujer guapísima y buena. La chica es una becaria que se llama Valeria. Esto es adulterio y karma, no una historia de amor. El viento cambió de dirección en un instante. De los elogios, la gente pasó a los insultos más crueles. Las palabras más duras se lanzaron contra Mateo y Valeria. Adúlteros. Se lo merecen. El karma existe. Pobre la esposa en casa. El caso se convirtió rápidamente en tendencia. El escándalo del día. Las acciones de la empresa de Mateo, que ya estaban en una situación precaria, se desplomaron en cuanto abrió la bolsa por la tarde. Sentada junto a la ventana, viendo caer las hojas doradas en las calles de Berlín,
Leía esas noticias caóticas. No sentí satisfacción, ni dolor. Me sentí como si estuviera viendo una tragicomedia protagonizada por extraños. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa, y me levanté para prepararme una taza de té caliente. Fuera. Empezó a nevar. Los copos blancos caían, cubriendo toda la suciedad del mundo. En España se desataba una tormenta. Aquí, en mi pequeño apartamento, encontré la primera paz en 7 largos años. Mateo despertó después de más de 20 horas en coma. El dolor de sus múltiples heridas lo trajo de vuelta del borde de la muerte. La luz blanca y cegadora del techo del hospital le hizo entrecerrar los ojos. Tenía la garganta seca y un sabor amargo en la boca. Y el primer nombre que salió de sus labios agrietados no fue el de la amante a la que acababa de salvar, sino el mío. Elena. Agua. Pero su llamada no fue respondida por una mano suave que lo cuidara, ni por un vaso de agua tibia cuya temperatura hubiera sido comprobada cuidadosamente, como había sido durante los últimos 7 años. Una mano suave pero temblorosa tomó la suya, acompañada de un sollozo lastimero. Mateo, has despertado. Me has dado un susto de muerte. ¿Sabes que he llorado hasta quedarme sin lágrimas? Mateo forzó la vista. La imagen borrosa se fue aclarando. Frente a él estaba Valeria, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Llevaba una bata de hospital holgada y solo tenía un pequeño vendaje en la mano. Su presencia, en lugar de conmoverlo, le provocó una vaga decepción. Apartó débilmente su mano de la de ella y miró alrededor de la fría habitación VIP, buscando una figura familiar. Susurró con voz ronca: ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Elena? ¿Por qué no está aquí? Valeria se quedó helada. El llanto se le atascó en la garganta. Se mordió el labio, con una expresión entre ofendida y dolida. ¿Acabas de despertar y ya preguntas por ella? Elena no ha venido. La he llamado cientos de veces desde el accidente, pero no contesta. Le envié mensajes diciéndole que estabas en estado crítico, y tampoco ha respondido. Seguramente está enfadada contigo y te ha abandonado. Un sentimiento de inquietud comenzó a invadir la mente de Mateo, más frío que la anestesia. Sabía que yo podía estar enfadada, podía ser distante, pero nunca lo habría abandonado en un momento de vida o muerte. En 7 años, por muy grande que fuera la discusión, un simple estornudo suyo era suficiente para que yo me preocupara. Intentó incorporarse, pero el dolor de sus costillas rotas le hizo gemir y le gritó a Valeria: «¡Dame mi teléfono! ¡Rápido!». Valeria, temblando, le entregó el teléfono con la pantalla destrozada. Mateo marcó mi número con los dedos manchados de sangre seca, con un aspecto patético. No hubo tono de llamada, solo la voz monótona de la operadora. «El número marcado no está disponible». Llamó a su madre. Ella, entre lágrimas, lo regañó por teléfono, diciéndole que tampoco podía contactarme. Un miedo que nunca antes había sentido se apoderó de él. No era miedo a la muerte, sino miedo al silencio. Mi silencio, en ese momento, era como la calma del mar antes de un tsunami. Tranquilo pero premonitorio de la destrucción. Empezó a darse cuenta de que algo terrible había sucedido. Algo que ya no podía controlar. Aunque el médico insistió en que debía permanecer en el hospital para vigilar su traumatismo cráneoencefálico, la ansiedad no le permitía quedarse quieto. Aprovechando que Valeria fue a comprar comida, se arrancó la vía intravenosa. La sangre le goteaba por el dorso de la mano, pero no le importó. Se puso una chaqueta fina y, tambaleándose, cogió un taxi para volver a casa. En su mente, solo había una idea. Tenía que volver a casa. Seguro que yo estaba allí. Quizás estaba enfadada, encerrada en la habitación como otras veces. El taxi se detuvo frente al chalet. La casa estaba a oscuras, como una tumba abandonada en medio de la lujosa urbanización. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró. No había una cálida luz amarilla proveniente de la cocina, ni el aroma de la comida, ni el sonido de mis zapatillas al salir a recibirlo. Solo un silencio sepulcral. Los ecos de sus pasos resonaban en el suelo frío. Encendió la luz del salón. La luz brillante reveló el vacío cruel de la casa. El cuadro barato que él había colgado en lugar del mío parecía solitario y fuera de lugar en la pared blanca. Las flores que yo solía poner en los jarrones estaban secas, los pétalos caídos sobre la mesa polvorienta. Corrió al dormitorio y abrió el armario. Estaba vacío. Mi ropa había desaparecido. Solo quedaba la suya, colgando solitaria. El tocador estaba limpio, sin frascos de cosméticos, sin el calor de una presencia femenina. Temblando, Mateo se acercó a la cama. En la mesita de noche, donde yo solía dejarle un vaso de agua cada noche, ahora solo había un sobre blanco y una tarjeta de crédito negra. Cogió el sobre. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae.
Dentro estaba la demanda de divorcio con mi firma firme y una breve carta manuscrita. Leyó cada palabra, como si tragara cristales rotos. Cuando leas esto, ya estaré muy lejos. Te devuelvo todo, la casa, la libertad que querías y el 1,5 millones de la venta del cuadro que compraste por orgullo. Terminamos aquí, no me busques, porque la esposa llamada Elena que conocías murió en el momento en que elegiste proteger a otra. Mateo soltó un grito de dolor, como un animal herido. Arrugó la carta y la tiró al suelo. Empezó a destrozar todo en la habitación. Rompió la lámpara de la mesita, tiró la ropa de cama. «No puede ser, no puedes abandonarme». Elena. Sus gritos resonaron en la casa vacía, rebotando en las paredes frías antes de desvanecerse en la nada. Se derrumbó en el suelo, agarrándose la cabeza. Por primera vez, en muchos años, aquel hombre arrogante lloró como un niño abandonado, sintiendo el dolor de la pérdida cuando ya era demasiado tarde. Después del ataque de rabia, Mateo se quedó acurrucado en un rincón de la habitación, con los ojos inyectados en sangre. No aceptaba la realidad de mi partida. Con la terquedad de alguien acostumbrado a salirse con la suya, creía que solo me estaba escondiendo en algún lugar para castigarlo, para que se arrepintiera, y que luego volvería. Comenzó una búsqueda frenética. Revisó su agenda telefónica y llamó a todos los que me conocían. Llamó a mi madre al pueblo. Ella contestó, con una voz tranquila, pero tan fría, que helaba los huesos. ¿Para qué me llamas? No sé dónde está mi hija. Y aunque lo supiera, no se lo diría a un yerno tan sinvergüenza como tú. A partir de ahora, no vuelvas a molestarme. Colgó y bloqueó su número. Mateo llamó a mi mejor amiga. Ella se rió con sarcasmo por teléfono. Vaya. Ahora que tienes a una amante joven y guapa que te cuide, ¿para qué buscas a Elena? Ella se ha ido a ser feliz. Déjala en paz. Nadie le dio ninguna pista. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para sacarlo de mi vida. Sin rendirse, condujo hasta mi estudio de diseño, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. Pero al llegar, el letrero había cambiado. Un hombre desconocido salió a su encuentro. Cuando Mateo preguntó por mí, el hombre respondió, sorprendido, «¿Elena?» Me traspasó el estudio hace más de un mes. Todos los papeles están en regla. Dijo que se iba a vivir al extranjero, y que no sabía cuándo volvería. ¿Es usted su marido y no lo sabía? Las palabras del nuevo dueño fueron un golpe mortal para Mateo. ¿Hace más de un mes? Esa frase resonaba en su cabeza. Resultaba que yo había planeado dejarlo desde hacía mucho tiempo. Mientras él se divertía con su amante, creyéndose muy listo por engañarme, yo había estado organizando todo en silencio, cortando todos los lazos de la manera más limpia y cruel posible. Mateo salió del estudio tambaleándose. El sol brillante le deslumbró. Miró a la gente apresurada en la calle y se sintió completamente solo y perdido. Mi mundo le había cerrado la puerta en las narices, sin dejar ni una rendija por la que colarse. Se dio cuenta de que yo no me había ido por un enfado pasajero, sino que lo había borrado de mi vida, de forma tan completa y definitiva como se limpia una mancha. Mi desaparición no solo dejó un vacío en la casa, sino que también provocó el colapso de todo un sistema que Mateo creía sólido. Antes, todas las crisis de comunicación, los problemas legales y las estrategias de relaciones públicas de la empresa eran gestionadas discretamente por mí, desde la sombra. Mateo solo tenía que dar la cara y llevarse el mérito. Ahora, con el escándalo de su infidelidad, estaba aprendiendo por las malas el precio de perder a su mejor consejera. Cuando Mateo llegó, arrastrando su cuerpo maltrecho, a la empresa, se encontró con el caos. Los teléfonos sonaban sin que nadie los contestara. Los empleados cuchicheaban, mirándolo ya no con respeto, sino con curiosidad y desprecio. El director comercial corrió hacia él, sudando, y le puso una pila de documentos sobre la mesa. «Director, es un desastre. Los socios japoneses acaban de cancelar el contrato del complejo urbanístico del oeste. Dicen que la imagen del director de la empresa viola gravemente la ética y afecta a la reputación del proyecto. Prefieren pagar la penalización a seguir con nosotros». Antes de que pudiera asimilarlo, la jefa de contabilidad entró corriendo. «Mateo, acaban de llamar del banco. Dicen que debido a la caída de las acciones y a los recientes escándalos, van a restringir nuestra línea de crédito y exigen que paguemos el préstamo que vence la semana que viene. Si no, embargarán los activos hipotecados». Mateo se desplomó en la silla. La cabeza le daba vueltas. Las cifras y las amenazas bailaban ante sus ojos. En ese momento, Valeria entró. Ignorando la tensión, se acercó a él con aire quejumbroso y le enseñó el móvil. «Cariño, las esposas de los socios me están insultando en las redes».
Diles a los de comunicación que borren todo y que publiquen un comunicado diciendo que nuestro amor es verdadero. No soporto esta presión. Tienes que protegerme. Mateo miró a Valeria, a ese rostro hermoso pero vacío, y sintió un profundo asco. En medio de esta crisis, con la empresa al borde de la quiebra y su carrera a punto de hundirse, a ella solo le importaba su reputación. Recordó cómo, en los momentos difíciles, yo me había quedado despierta toda la noche revisando documentos con él, cómo había usado mi propio dinero para mantener la empresa a flote, cómo había negociado hábilmente para resolver problemas. La comparación lo enfureció. Le quitó el teléfono de las manos de un manotazo y lo estrelló contra el suelo. ¡Cállate! ¿No ves que la empresa se va a la mierda y tú solo piensas en tus tonterías? Si no puedes ayudar, lárgate de mi vista. Valeria se quedó de piedra. Era la primera vez que Mateo le gritaba así. Rompió a llorar, acusándolo de haber cambiado. Sus sollozos se mezclaron con el sonido incesante de los teléfonos, creando una sinfonía caótica que anunciaba el inevitable colapso de un imperio construido sobre cimientos de mentiras. Mientras Mateo se desvivía por negociar con el banco, Valeria no solo no lo apoyó, sino que accedió sigilosamente a su ordenador personal. Como su asistente de confianza, no le fue difícil burlar la escasa seguridad de la empresa en ese momento. Su objetivo no era salvar la compañía, sino el contrato de diseño del complejo urbanístico del sur, la última gallina de los huevos de oro que le quedaba a Mateo. En secreto, copió todos los datos de la licitación, la lista de clientes VIP y los planos confidenciales en un pequeño pendrive. Esa noche, Mateo volvió a la oficina a las 2 de la madrugada para buscar unos documentos. La luz de su despacho estaba encendida. Entró de puntillas, pensando en sorprender a su trabajadora amante, pero la escena que vio lo dejó paralizado. Valeria estaba sentada frente al ordenador, tecleando rápidamente, mientras hablaba por teléfono con alguien en un tono coqueto y calculador. Hola Marcos, sí, ya lo tengo todo. Los 3 millones de antes, transfiéremelos ahora mismo. En cuanto terminemos esto me voy a Singapur. No pienso quedarme con este viejo acabado y arruinado. Mateo se quedó petrificado en la puerta, los oídos le zumbaban. ¿Viejo acabado y arruinado? Esas palabras salían de la boca de la mujer que, el día anterior, le juraba amor eterno. La rabia lo consumió, se abalanzó sobre ella, le arrancó el teléfono de la mano y lo estrelló contra el suelo. Rugió. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No te he tratado lo suficientemente bien? Dejé a mi mujer, arriesgué mi vida por ti, para que ahora me apuñales por la espalda. Pillada infraganti, Valeria ya no fingió miedo. Se levantó, se arregló el pelo, y su sonrisa inocente se transformó en una mueca de desprecio absoluto. Lo miró de arriba abajo y dijo con voz gélida: «Despierta, Mateo. ¿De verdad creías que te quería? Si no fueras el director general, si no tuvieras dinero para comprarme bolsos de lujo y coches caros, ¿crees que te habría mirado? Ahora estás a punto de quedarte en la calle. Tengo que mirar por mí misma. Si eres tonto, es tu problema». Sus palabras fueron como una daga en el corazón de Mateo. Se dio cuenta de que su inocencia y fragilidad eran solo una fachada para ocultar un alma de serpiente. Intentó pegarle, pero Valeria retrocedió rápidamente, levantando el pendrive como amenaza. «Si me tocas, publicaré todas las pruebas de tu evasión de impuestos y sobornos. Entonces no solo irás a la quiebra, sino a la cárcel». Mateo se detuvo, impotente. Miró a la mujer que tenía delante y sintió un asco profundo por sí mismo, por haber cambiado la felicidad de su familia por basura como ella. Valeria salió de la oficina con aire triunfante, dejándolo solo, en medio del caos, asimilando el altísimo precio de la traición. La noticia de que Valeria había robado los datos y había huido al extranjero llegó rápidamente a oídos de mi suegra, Carmen. Era una mujer de hierro, que había pasado toda su vida calculando y construyendo el patrimonio familiar, pero esta vez, la cruda realidad la derrumbó. Corrió a la empresa y encontró a su hijo sentado en el suelo, rodeado de papeles desordenados y botellas de alcohol vacías. Al ver el estado lamentable de su adorado hijo, no pudo contener su furia. Se acercó, lo agarró por el cuello de la camisa, lo levantó y le dio una bofetada que resonó en el silencio. Mateo no se movió, no se defendió. Se quedó quieto, con la marca de los 5 dedos en la cara y un hilo de sangre en la comisura de los labios. Carmen gritó. Las lágrimas corrían por su rostro maquillado, ahora emborronado. ¿Ya has espabilado? Mira lo que has hecho. Echas de casa a una esposa buena y fiel para meter a una zorra que ha destrozado esta familia. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Una esposa se elige por su virtud, no por su belleza. ¿Sabes todo lo que Elena ha hecho por ti? Mateo levantó sus ojos enrojecidos y la miró, con la voz rota. ¿Ella? ¿Qué podía hacer ella? Solo sabía cocinar y limpiar. Y se fue.
Carmen soltó una risa amarga. Sacó de su bolso una vieja libreta de ahorros y se la tiró. Abre los ojos y mira. Hace 3 años, cuando tu empresa tuvo problemas, ¿quién me dio el dinero para pagar los intereses del banco? Fue Elena. Vendió todo el oro que le dieron sus padres, sacó todos sus ahorros y me los dio. Pero me prohibió decírtelo porque no quería herir tu orgullo de hombre. Ella se sacrificó en silencio por ti, poco a poco. ¿Y tú? Usaste el dinero con el que ella salvó tu reputación para mantener a otra. Mateo cogió la libreta, las manos le temblaban. Las cifras, las fechas, todo estaba ahí. Recordó esa época. Pensó que había sido su propia habilidad la que había salvado la empresa. Resultaba que todo se debía al sacrificio silencioso de su esposa. Una esposa que nunca se quejó, que nunca pidió nada a cambio, que simplemente lo apoyó desde la sombra, y él la había despreciado, la había llamado aburrida y anticuada. El remordimiento lo inundó como un tsunami, hundiéndolo en un dolor insoportable. Cayó de rodillas a los pies de su madre, y abrazándole las piernas, lloró como un niño. Mamá, me equivoqué. La he perdido para siempre. Carmen, entre la rabia y la pena, se agachó y abrazó la cabeza de su hijo, llorando con él. Toda su vida calculando, despreciando a su nuera por no venir de una familia rica. Ahora entendía que lo más valioso de una familia no es el dinero, sino la lealtad. Pero ya era demasiado tarde. El agua derramada no se puede recoger. Tras el shock y la quiebra de la empresa, Mateo se convirtió en una sombra de sí mismo. Ya no le importaba salvar su carrera. En su mente solo había un objetivo: encontrarme. Contrató al mejor detective privado, gastando sus últimos ahorros para encontrar mi paradero. Después de semanas de angustiosa espera, un rayo de esperanza apareció. El detective le envió una foto, tomada de lejos. Una mujer menuda, con un abrigo beige, paseando por una calle nevada. Al fondo, la icónica torre de televisión de Berlín. Aunque la foto era borrosa, Mateo me reconoció al instante. Mi forma de caminar ligeramente encorvada, la manera de llevar la bufanda cubriéndome el cuello, era inconfundible. Cogió la foto, acariciando mi rostro en la pantalla con manos temblorosas, mientras las lágrimas caían. Te he encontrado. Por fin te he encontrado, Elena. Pero ir a Alemania a buscarme era ahora un gran problema. Sus bienes estaban embargados y apenas le quedaba dinero. Miró a su alrededor en la casa vacía, y su vista se posó en el reloj Patek Philippe de su muñeca, el regalo de aniversario que yo le hice, y en el viejo Mercedes que quedaba en el garaje. Sin dudarlo, se quitó el reloj y condujo el coche a un concesionario de segunda mano. El dueño, un viejo conocido, lo miró con lástima al ver su aspecto descuidado y su barba de varios días. Le ofreció un precio ridículamente bajo, pero Mateo no regateó. Necesitaba el dinero de inmediato. Con el fajo de billetes en la mano, corrió a una agencia de viajes y compró el primer vuelo a Berlín. Su médico le llamó para advertirle que sus heridas internas aún no habían sanado y que un vuelo tan largo podría ser peligroso. Pero Mateo lo ignoró. Si no la encuentro, mi vida no tiene sentido. Tengo que ir. Aunque tenga que arrastrarme hasta allí, tengo que verla una vez más para pedirle perdón. Subió al avión con el cuerpo lleno de heridas y el corazón sangrando. El vuelo de más de 10 horas fue una tortura física, pero nada comparado con el miedo que sentía. Miedo a que, cuando me viera, lo mirara como a un extraño. Miedo a que ya tuviera a otro. Miedo a que su disculpa nunca fuera aceptada. Berlín recibió a Mateo con una tormenta de nieve. El frío bajo cero se coló por su fina chaqueta, reabriendo cada una de sus heridas. Con la dirección que le había dado el detective, vagó por las calles desconocidas, sin hablar el idioma, con aspecto de vagabundo. Finalmente encontró el edificio donde yo trabajaba. Un edificio de arquitectura clásica junto al río Spree. Se escondió en un rincón al otro lado de la calle, temblando de frío y de nervios, sin apartar la vista de la puerta giratoria. El tiempo pasaba lentamente. La nieve cubría su pelo y sus hombros. A la hora de salida, la puerta se abrió, y la gente empezó a salir. Y entonces, la vio. Salí, con un abrigo de color crema y una bufanda roja, el rostro sonrosado y radiante, muy diferente a la mujer triste y demacrada de mis últimos días en España. Pero lo que le partió el corazón no fue mi cambio, sino el hombre que caminaba a mi lado. Era Marcos, el misterioso hombre que había pujado en la subasta. Vestía un elegante traje y un largo abrigo negro. Llevaba un paraguas para protegerme de la nieve, un gesto tan natural y atento que parecía una costumbre. Cuando una ráfaga de viento me hizo temblar, Marcos se detuvo, se quitó su propia bufanda y me la puso con cuidado, ajustándome el cuello del abrigo. Lo miré y sonreí, una sonrisa cálida y llena de confianza que Mateo no había visto en años. Mateo se quedó paralizado al otro lado de la calle,
agarrándose a la valla de hierro con tanta fuerza que se hizo sangre. Los celos, mezclados con un remordimiento insoportable, lo ahogaban. Quería cruzar, apartarme de ese hombre, gritar que yo era su mujer, pero sus pies pesaban como plomo. Se miró a sí mismo en el reflejo de un escaparate. Desaliñado, enfermo, patético. Se comparó con Marcos, el hombre que me estaba cuidando de la forma más completa. Una terrible sensación de inferioridad lo invadió. Se dio cuenta de que ya no tenía ningún derecho a estar a mi lado. Él era mi terrible pasado, y ese hombre era mi brillante presente y futuro. Las lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, congelándose al instante. La presencia de Marcos a mi lado fue la chispa que incendió la poca cordura que le quedaba a Mateo. Olvidó su aspecto lamentable, el frío y el dolor. En sus ojos solo existía la imagen de mí sonriendo a otro hombre. Una mezcla de celos y desesperación le hizo soltar un gruñido y cruzar la calle corriendo, sin importarle el tráfico. Justo cuando Marcos me abría la puerta del coche, Mateo se abalanzó sobre él y lo agarró por el cuello de la camisa. Levantó el puño, dispuesto a golpearlo. «¿Quién coño eres? ¡No te atrevas a tocar a mi mujer!», gritó, su voz rota por el viento. Pero el Mateo de ahora era solo una cáscara vacía. Su golpe fue débil y lento. Marcos lo esquivó con facilidad y, con una sola mano, lo empujó en el pecho. El empujón no fue fuerte, pero fue suficiente para que Mateo perdiera el equilibrio y cayera en la nieve. Se levantó a trompicones, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. «Tú eres el cabrón que pujó por el cuadro. Te aliaste con ella para engañarme, para robarme a mi mujer. Te voy a matar». Intentó atacar de nuevo, pero esta vez Marcos no fue tan suave. Lo inmovilizó, le retorció el brazo a la espalda y le susurró al oído con una voz gélida. «Cálmate, Mateo. Mírate. ¿Qué derecho tienes a montar una escena de celos? ¿Crees que soy el amante de Elena? ¿Te equivocas de lleno?» Yo, de pie junto al coche, observaba la escena sin miedo, solo con una profunda tristeza. Dejé que se enfrentaran. Sabía que Marcos no le haría daño y que Mateo necesitaba un golpe de realidad. Marcos lo soltó y mientras se sacudía la nieve de la ropa, lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Deberías dar gracias de que no te parta la cara. Me acerqué a ti y a tu empresa no porque quisiera a Elena, sino para hacer justicia por mi hermano pequeño». Mateo lo miró, sin entender. Marcos sonrió con amargura. «Esa amante tuya, Valeria, a la que tratabas como a una reina, es una estafadora profesional. Hace 2 años engañó a mi hermano con un proyecto falso. Lo arruinó, y él, desesperado, se suicidó. Juré que la desenmascararía. Y tú, Mateo, solo has sido un peón, su siguiente víctima. Colaboré con Elena porque teníamos un enemigo en común y porque admiro su fuerza, no por las razones rastreras que tú imaginas». Cada palabra de Marcos fue como un martillazo en la cabeza de Mateo. Se quedó paralizado en medio de la nieve, temblando. Todo había sido una farsa, y él, el payaso más estúpido, que había sacrificado su familia por su enemiga para acabar humillado, miró hacia mí, buscando con la mirada que negara todo aquello. Pero no le di ese consuelo. Me acerqué y saqué de mi bolso una carpeta. Era mi último regalo para él, la cruda verdad. Se la tiré. Los papeles cayeron sobre la nieve. «Léelo. Es el informe que Marcos y yo hemos recopilado. ¿El accidente del buggy en el campo de golf? ¿Creías que fue casualidad?» «No, Mateo. Todo estaba en el guión de Valeria». Temblando recogió los papeles. Eran conversaciones de chat, extractos bancarios y la confesión del técnico que había sido sobornado. Valeria había pagado para que aflojaran los frenos del buggy y para que soltaran a un animal en el momento justo para provocar el accidente. Su objetivo era crear una situación de héroe salva a la damisela para que Mateo se enamorara más de ella, y de paso, eliminarme a mí. Ella nunca lo quiso. Solo necesitaba un títere, un cajero automático. ¿Arriesgaste tu vida por ella? ¿Dejaste que tu mujer se partiera la cabeza contra una roca? ¿Para qué?», le dije mirándolo a los ojos. «Para caer en una trampa mortal que ella misma te había tendido. No eres un héroe, Mateo. Eres una víctima y el cómplice que mató nuestro matrimonio. Y casi me matas a mí». Leyó los documentos, los ojos desorbitados, la respiración agitada, todos los recuerdos, sus sonrisas, sus juramentos de amor, se hicieron añicos. Recordó la expresión de triunfo de Valeria cuando la llevó en brazos, dejándome a mí en un charco de sangre. Se dio cuenta de que, en ese momento, ella se estaba riendo de su estupidez. «Dios mío», gritó, mirando al cielo. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. El remordimiento lo ahogó. Se dio cuenta de que había cambiado un diamante por un trozo de cristal, que había destrozado su hogar por un nido de víboras. Esa verdad era más cruel que la muerte. La tormenta de nieve amainó, pero el frío se hizo más intenso. Mateo permanecía arrodillado en la nieve,
sin sentir las rodillas congeladas. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos hinchados suplicaban. Se arrastró de rodillas intentando tocar el bajo de mi abrigo, pero retiró la mano, como si temiera ensuciarlo. Elena, me equivoqué. Lo siento de verdad, su voz se rompió en sollozos. Soy un cabrón, un imbécil. Merezco morir. Pero por favor, perdóname. Lo he perdido todo. Solo me quedas tú. Empezaré de cero. Trabajaré de lo que sea para compensarte. Volvamos a casa, Elena. Volvamos a España y empecemos de nuevo, por favor. Mirar al hombre que había sido toda mi juventud arrodillado y suplicando me provocó una extraña sensación de vacío. El amor, el odio, el dolor. Todo parecía haberse desvanecido, dejando solo cenizas frías. Retrocedí un paso. Levántate, Mateo. No te humilles más. ¿Para qué pides perdón? Para calmar tu conciencia. La cicatriz de mi frente, la cicatriz de mi corazón. ¿Crees que unas disculpas pueden borrarlas? Lo sé que no sollozó, pero todavía te quiero, Elena. De verdad que te quiero. No me dejes, no me conviertas en un extraño. Sonreí, una sonrisa tan ligera como un copo de nieve. ¿Sabes? La muerte de un matrimonio no la causa una tercera persona, sino la decepción acumulada. Cuando elegiste protegerla a ella y abandonarme a mí, el amor que sentía por ti murió. Ya no te odio, porque odiar significa que todavía me importas. Y ahora, para mí, solo eres un viejo conocido, un extraño con el que compartí un tramo del camino, y entre extraños, no hay nada que perdonar. La palabra extraño fue el golpe de gracia. Se quedó mirándome, atónito. Hubiera preferido que lo insultara, que le pegara, cualquier cosa antes que esa indiferencia. Mi frialdad era su sentencia de por vida. Hundió la cabeza en la nieve, comprendiendo que me había perdido para siempre. Saqué de mi bolso la demanda de divorcio que había preparado en España. La puse delante de él, junto con un bolígrafo. Firma, Mateo. Libérame y libérate a ti mismo. Conserva el último ápice de dignidad que te queda. Temblando, cogió el bolígrafo. Me miró una última vez, con una súplica desesperada en los ojos, pero solo encontró mi mirada firme. Entendió que todo había terminado. Apretó los labios hasta hacerse sangre y firmó. Su firma temblorosa y torcida manchó el papel blanco. En cuanto levantó el bolígrafo, lo oí soltar un suspiro de dolor, como si acabara de desconectar su propio soporte vital. Recogí el documento y lo guardé. No dije adiós. Me di la vuelta y caminé hacia Marcos, que me esperaba junto al coche. Me abrió la puerta. Subí, y el calor de la calefacción me envolvió. El coche se puso en marcha lentamente, dejando atrás a un hombre derrumbado en la nieve. Por el retrovisor vi su figura solitaria, haciéndose cada vez más pequeña, hasta que la nieve la engulló por completo. Lo había perdido todo: familia, carrera, dinero y amor. Era el precio a pagar, la ley del karma. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo nevar. Extrañamente, no sentía ni tristeza ni alegría, solo una inmensa paz que no había sentido en 7 años. El camino por delante sería largo, pero sabía que ya no estaría sola. Miré a Marcos. Conducía concentrado, pero su mano derecha se deslizó hasta la mía y la apretó suavemente. Un gesto sin palabras que prometía un futuro. Cerré los ojos y sonreí. La tormenta había pasado. Mañana sin duda volvería a salir el sol. Mi vida de verdad acababa de empezar.